Hola, mi nombre es Daphne Yoselina González. En este video veremos los temas vistos del módulo 1 de la materia Democracia y Soberanía Nacional. Los temas que veremos son el Imperio Azteca y proceso de conquista, sistema colonial español en México y por último, crisis del orden social y político del México criollo, el proceso de independencia. Primero les hablaré del Imperio Azteca y proceso de conquista. Este se dividió en varias organizaciones sociales, empezando por los olmecas. Tenían una organización altamente centralizada concentrada en San Lorenzo y más tarde en La Venta. Poseía privilegios sociales y dominaba la política del gobierno olmeca. Sus características culturales es que era considerada la madre de las culturas mesoamericanas. La cultura olmeca era religiosa y teocrática. Su economía es agrícola y la creación del calendario es de 260 días. Formas de organización. Se organizó en varios grupos, los gobernantes, que a la vez eran sacerdotes, y jefes guerreros, los artesanos y campesinos. Sus rasgos culturales. Era profundamente religiosa, tenían animales sagrados como el jaguar. Seguimos con los teotihuacanos. Fue colectivo y estuvo en manos de un grupo cuya función más representada es la sacerdotal. Sus características culturales era la escritura ideográfica, calendario civil y religioso, pintura impresa, pirámides del sol, la luna y Tapanapa calzadas. Sus formas de organización. La clase dirigente estaba integrada por sacerdotes militares y administradores. Ocupaba todos los rasgos del gobierno y las funciones religiosas. Seguimos con los mexicas. Se dividían en tres grupos, los nobles o pipiltín, los plebeyos o maxhualtín y los esclavos o tlatacotín. Sus características culturales era que tenían un calendario solar, plantas medicinales, literatura bella y profunda, plumería y escultura religiosa. Sus formas de organización. En el primer grupo se ubicaban en Tlatoani, que era el gobernante supremo, los sacerdotes y guerreros de alto rango. Algunos problemas de la conquista española fueron las enfermedades, la falta de agua, pues los españoles habían cortado el principal acueducto de comidas, el hacinamiento y la lucha continua. Sus personajes principales de la conquista fueron la Malinche, Hernán Cortés, Moctezuma, Cuauhtémoc y Cuauhtláhuac. Por último, dejamos a los mayas, que estaban organizados jerárquicamente y se distinguían cuatro clases sociales: la nobleza, el sacerdocio, los plebeyos y los esclavos. Sus características eran que contaban con una cultura muy rica y destacaba por sus elaborados sistemas de escritura y el uso del calendario. Sus formas de organización estaba dominada por un sistema de patrocinio, aunque la exacta composición política de un reino variaba de una ciudad. Sus problemas en la conquista española fueron la desorganización y una segregación de su pueblo que los hizo ser doblegados. Sus personajes principales fueron Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Algo que me parece relevante fue que en el año 1521 Hernán Cortés, al mando de un grupo de españoles y de varios pueblos indígenas, conquistó la ciudad de Tenochtitlan y así puso al fin poderoso imperio azteca. Dando por terminado este tema, pasaré al siguiente, que es el sistema colonial español en México. Su organización social. Todo fue relacionado de acuerdo al poder que demandaba cada clase social, por lo cual se dividían en españoles, criollos, indígenas, mestizos y esclavos. Los españoles adoptaron el papel de grupo dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominado. Sus esquemas de propiedad. La tierra debía ser trabajada por todas las familias y los frutos de ellas les pertenecían. El gobierno virreinal otorgó las tierras, las cuales eran trabajadas por la familia y en menor medida por algunos trabajadores asalariados. Sus actividades económicas. Durante el periodo novohispano, las actividades económicas como la agricultura, la minería, la ganadería o el comercio generaron fortunas a través de la extracción, transformación y distribución de los recursos naturales. Su papel de la Iglesia. Fue la institución a través de la cual se esclavizó al pueblo mexicano. Su función fue la legitimación de un pueblo sobre otro a través de nuevos paradigmas y concepciones del mundo por medio de la fuerza. En la época del virreinato normando, la moralidad y la vida diaria de los novohispanos. Su conquista espiritual. La conquista espiritual se dio casi a la par de la conquista militar realizada por las órdenes mendicantes. Los franciscanos llegaron a México en 1523 para el nombramiento del nombre divino.
la conversión de los infieles y el acrecentamiento de la fe católica. Organización bajo el poder de los Habsburgo. Se habían creado un sistema político denominado patrimonialista, donde se compraban los cargos públicos, los funcionarios imponían los tributos, se desarrollaban y protegían monopolios y mediante la corrupción se evadía el control de la corona. Organización bajo el poder de los Borbones. Buscaban modernizar internamente España y su relación con las colonias, respondiendo a una nueva concepción de Estado, que se propuso retomar todos los derechos que se habían delegado en grupos y corporaciones, además de asumir la dirección política y administrativa y económica del reino. Ahora le diré algunos personajes principales, que fueron Alonso de León, Andrés de Urdaneta, Cristóbal de Olid, Francisco de Ibarra y Francisco de Montero. Como conclusión para mí en este tema era que la sociedad estaba dividida por varios grupos, donde los españoles estaban a cargo de casi todo, como por ejemplo en el gobierno y la iglesia, su organización era representada por el rey. Gracias a eso se descubrieron minas y fundaron pueblos. Algunas consecuencias fueron la pérdida de muchos indígenas y varias enfermedades. Por último, hablaré sobre las crisis del orden social y político del México criollo. Una de sus causas internas fueron la desigualdad y división de clases, los cargos públicos, la posesión de tierras y las concesiones para la explotación minera eran otorgadas a estas antes que a los criollos. Legales. Las reformas borbónicas, Carlos III quiso modernizar España y obtener más recursos de sus provincias americanas. Las reformas implementadas modificaron el orden administrativo, político, militar y económico del virreinato. La centralización de instituciones tributarias tuvo como fin la recaudación de más impuestos. Ahora, las causas externas. Las ideas de la Ilustración, las cuales se propagaron rápidamente a la Nueva España, la independencia de las 13 colonias inglesas, la Revolución Francesa, la invasión de Francia a España donde José Bonaparte es impuesto en el trono español, la Constitución de Cádiz también constituyó un símbolo liberal por excelencia de la historia contemporánea de España, cosa que no fue del agrado de los conservadores católicos. Sus personajes principales fueron Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y Agustín de Iturbide. Algunos sucesos relevantes fueron las reformas borbónicas. Buscaban formar nuevos virreinatos, buscaban flexibilizar el monopolio, porque no podían trabajar de forma legal. Crearon nuevos impuestos. Una de las consecuencias que dejaron fue el incremento de comercio para otras regiones. En conclusión, la Ilustración fue un destacado movimiento filosófico. Se expandió entre las clases más poderosas. Para los filósofos, todo era con pensamiento racional. Un destacado representante fue Voltaire, que se expresaba con un libre pensamiento y tolerancia religiosa. Y el más destacado fue Juan Jacob, que decía que el gobierno era un mal necesario. Los mestizos y los indígenas se encontraban hasta abajo en la clase social. El grito de Dolores, para mí, fue un suceso importante. Hidalgo y Allende lograron varias victorias contra los españoles y la consumación fue la última etapa cuyo objetivo era acabar con los insurgentes que llegaban. Por último, daré mi conclusión de los contenidos del módulo. Para mí, todo está relacionado, ya que gracias a las organizaciones sociales, que son los olmecas, los teotihuacanos, los mexicas y los mayas, existen varias culturas e importantes creaciones. Algo que afectó a nuestro país en la conquista de Tenochtitlan fue las desapariciones de muchos pueblos indígenas. Y por último, para mí el proceso de independencia es un hecho histórico muy importante que nosotros como mexicanos celebramos año con año ese acontecimiento que liberó a México.